bienvenidos todos, participantes y asistentes, siempre con nuestro agradecimiento desde Diwan. Hoy, 11 de noviembre de 2025, Día de las Librerías, presentamos un poemario titulado Palestina en el nombre de la raíz, de Victoria Suever, en el marco del Observatorio Permanente para el Fomento de la Lectura y para el Análisis de la Información sobre Palestina que Diwan tiene abierto desde 2017. A continuación vamos a presentar a la autora. Su acompañante en la mesa, la señora María Victoria Caro Bernal, que debería ser la primera en intervenir, pues no haya podido llegar todavía, entonces vamos a alterar un poquito el orden previsto de intervenciones. Presentaremos a la autora. Después de la intervención de la autora, ella misma dará paso a una lectura de poemas. Y en el momento en que la señora Victoria Caro se incorpore, pues veremos la manera de que ella también pueda hacer la intervención prevista. Victoria Suever nació en Madrid, donde cursó estudios universitarios de enfermería, Universidad Complutense de Madrid, y ejerció como enfermera durante 25 años. En 2016 publicó su primera novela histórica, El viento sopla del norte, ambientada en Portugal y Mozambique. Desde 2020 cultiva la poesía. Varios de sus poemas se han incluido en antologías nacionales e internacionales. Cabe destacar, entre otras, La nave di Amleto, Essere e non essere della parola tras silencio e poesía, Italia 2022, Artistas a través de un espejo, Italia 2023, Maldita musa, España 2024. En 2023 publicó un poemario en prosa poética, Flores en la cabeza. En 2025 ha publicado 2 poemarios más. Roma, el aroma de lo eterno, ilustrado con fotografías realizadas por la autora, y El vientre sonoro del universo. En 2019 participó junto con poetas expertos en el homenaje literario a la historia del pensamiento feminista en el Ateneo de Madrid. Ha colaborado en el Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer, Ateneo de Madrid 2021 y 2023. Su obra poética ha recibido reconocimientos por su compromiso con la paz y las causas sociales. Tiene la palabra la señora Victoria Suever. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes y a todos los que nos están viendo a través de internet, de las redes y online. Les agradezco mucho su presencia y que sigan esta presentación de mi poemario Palestina en el nombre de la raíz. Este poemario es un poemario de reclamo, de defensa, de comprensión de la historia de los palestinos y de su lucha durante toda la vida, sobre todo desde la invasión por los israelíes de su espacio y de su tierra. Es una carta abierta a todos los que quieran comprender que están siendo usurpados de su vida, de sus tierras, de su cultura, de su forma de pensar y de su forma de vivir. Que muchos de ellos están en el exilio y que los que quedan viven en condiciones pésimas dentro de su tierra, cuando tenían que ser ellos los dueños de su tierra, y están gobernados y mandados y coaccionados por otras personas que les han usurpado y expoliado sus territorios. En este libro, Palestina en el nombre de la raíz, no es un libro donde se reclame tan solo su identidad cultural y la idiosincrasia en la política que tiene en este momento. Es un libro en el que, aparte de reclamar el genocidio que están cometiendo contra ellos, aparte de reclamar el silencio internacional al que están sometidos, pese a que se les ha condenado internacionalmente, todo el mundo mira para otro lado. Es como, sí, sabemos lo que está pasando, pero vamos a no hacer nada, o vamos a intentar que no escuchamos, a no oír, a no enterarnos. Eso es una parte importante del libro, el reclamo histórico y personal de nosotros, los que sí escuchamos, los que sí apoyamos al pueblo palestino,
para que los demás escuchen un poco, para abrirles la cabeza, para abrirles la mente. Hay un poema que dice que es como una pedrada, pero no para hacer daño, sino solo una pedrada simbólica para que esas personas empiecen a darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor y tomen las medidas adecuadas. También el libro tiene otra serie de capítulos, que todos son poemas, en donde se habla de la cultura de Palestina, de su forma de vida, del abuelo que transmite historias, de la madre que cuida de sus hijos, que a veces ya no tiene harina para hacer pan, de los niños que han nacido en campos de concentración, en campos de refugiados y llevan 75 años en campos de refugiados, en Rafat, en Jamalia, en otros países, desperdigados en muchos sitios, y nacieron ahí y no han conocido otra cosa, no han conocido nada más que vivir en unos campamentos con unas condiciones de vida infrahumanas, con unas casas que la mayoría de las veces no tienen ladrillos, son de lata, con techos de uralita, con techos de chapa, por donde entra el frío, entra el viento y entra la lluvia. Y estas personas viven ahí así ya desde hace 75 años, ya varias generaciones de personas que no han salido de esos campos de refugiados. Habla de esa parte de la historia, habla de poblaciones, de ciudades muy concretas que antes eran pueblos nativos, palestinos, que eran donde habitaban pocas personas y que se han ido extendiendo con poblaciones laterales anexas a esas ciudades que se han convertido en campos de refugiados. Jabalia antes era más pequeña, Rafat era más pequeño, y tienen una población anexa, que parece otra ciudad, pero es un campo de refugiados donde la vida es infrahumana, diría yo casi. Y es que sí, porque ni tienen comida, ni tienen electricidad, cuando llueve se mojan, no tienen agua suficiente, no tienen medicinas, no tienen hospitales. Es una vida que no les corresponde vivir, es una vida que están luchando cada día por salir adelante. También en este libro hablamos de costumbres típicas de los palestinos, como el daf, que es la danza, que ellos, su danza, su baile, los instrumentos musicales que tocan, cómo son las bodas, cómo primero, antes de la boda, las mujeres se pintan de henna, cómo el novio va a buscarle con un grupo musical y se reúne con ellos, cómo se viste la novia, cómo son los trajes que llevan las novias, con los bordados palestinos típicos, el tatrez. ¿Qué significa el tatrez? El tatrez es un tipo de bordado típicamente palestino y son principalmente de 3 colores, que son los 3 colores de la bandera: verde, blanco, rojo y negro. Y con estos colores ellos lo que tratan es de, no estoy diciendo nada porque solo es un bordado, pero lo estoy diciendo todo porque son los colores de mi bandera, estoy reivindicando mi país, estoy reivindicando mi cultura, estoy diciendo estoy aquí, estoy vivo, queremos seguir vivos y queremos seguir siendo palestinos. Entonces, con un simple vestido estoy reclamando mi historia, estoy reclamando mi idiosincrasia, estoy reclamando mi libertad, mi lucha. Esto con solamente unos bordados de una ropa. Y así hay varios capítulos: el baile, las bodas, los bordados, las comidas, las costumbres que tienen de musulmanas, típicamente musulmanes, pero que ellos también, pues el Día del Cordero, el Ramadán. Hay poemas que hablan de todos estos temas. Hablamos de la nafka, hablamos de la intifada, y en cada poema se relata de una forma más lírica cada uno de estos eventos, cada una de estas situaciones, pero se reclama con versos, con poesía, que es lo que estamos aquí. Ahora estamos aquí para leer poesía, para escuchar poesía y para disfrutar todos de una tarde de poesía. Eso sí, una poesía social, una poesía reivindicativa, una poesía para llamar y para abrir conciencias. Y nuestra querida amiga, y la que ha tenido dificultades en el transporte y ha tenido que llegar un poquito más tarde, la tenemos aquí ya desde hace un buen rato, preparando la bandera, las cufillas y todo, pero no quiere interrumpir porque estaba hablando yo, pero ella está ahí amablemente preparando todo, y ahora pues ella va a venir, va a colocar
que siga el recital. Vale. Va a preparar todas las cosas que tenía que poner en la tele y tal, pero bueno, independientemente de que ella amablemente lo está haciendo, nosotros vamos a continuar con cómo estaba previsto esta presentación, que era la presentación de Victoria Caro Bernal. Luego iba a hablar yo presentando el libro y luego una serie de poetas que han venido amablemente a recitar por Palestina y van a leer poemas de este libro. Así que un fuerte aplauso para todos los que están aquí. Y darle las gracias sobre todo a la editorial Diwan Mayrid y al señor Nurdin, que es el director, y a Teresa, que es la correctora y una aliada que tenemos magnífica para todos los poetas que publicamos en esta editorial. De nuestros libros, que son poemas corrientes, ella hace deidades, es magnífica, maravillosa. Y quiero agradecer, pues eso, a la editorial, al editor, a Teresa y a todos los que estamos aquí reunidos por estar aquí, y a todos los que nos están viendo desde otros países, también agradecerles por el tiempo que nos están dedicando y por que este tiempo no solamente es una presentación de un libro, es una presentación de un grupo de personas que reclaman libertad, que reclaman justicia y que están en contra del genocidio de un pueblo contra otro, porque aquí no hay una guerra. Aquí no hay dos grupos, dos bandos que estén haciendo guerras. Son unas personas que viven en su casa y otros que les han invadido. Entonces vamos a protestar pacíficamente con la poesía y con la palabra contra el genocidio. Y ahora sí, vamos a dar un aplauso a todos y van a empezar a salir los poetas. El primer poeta en recitar va a ser Antonio Villar, que nos va a hablar de la Intifada y de la voz de la mujer que se quiebra, que sus poemas son Intifada y la voz de la mujer que se quiebra, que son dos referentes de los palestinos, de su lucha y de la mujer como cabeza no de familia, sino cabeza de la humanidad, de ese pueblo que está resistiendo tanto, que ve morir a sus hijos y no los puede enterrar como todos viviéramos. Aquí ya tenemos con todos. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti por este acto y por invitarme a participar. Despertar no es abrir los ojos, es saber quién eres y por qué luchas. En la línea. Despertar en la Intifada. La mañana llegó con humo en las ventanas. No hubo aviso, solo gritos en la calle y pasos corriendo escaleras abajo. Yo llevaba las zapatillas sin atar y en una mano una piedra. No sé por qué la cogí, estaba allí, entre el polvo y los casquillos. Mi hermano gritaba algo, pero no lo entendí. El aire ya no era aire, era gas. A lo lejos, un niño levantaba una pancarta más grande que su cuerpo. Intifada, decía, y yo no sabía si era una palabra o el nombre de la rabia. Después vinieron los soldados. Alguien cayó, alguien corrió, alguien dejó caer una mochila que aún olía a colegio. No fue solo rebelión, fue necesidad, fue el corazón queriendo decir que aún estaba vivo. Alguien escribió el nombre de su hermano en la acera, con tiza o con sangre. No lo supe bien, pero yo lo vi y no se me ha borrado. La voz de la mujer
que no se quiebra. La mujer lleva la patria en la espalda como un cántaro. En sus manos llevan años de espera, silencios que pesan como piedras, una fuerza que ni ella misma nombra. Sabe que no hay descanso cuando se defiende el alma, teje la vida con lágrimas y canta a los niños, mientras afuera tiembla la ciudad. No llora, no se quiebra, es raíz, es viento, es madre de lo que aún no ha nacido. Bueno, ahora nos va a acompañar con su lectura Ana Ortega Romanillos, que va a leer Palestina reza incluso cuando calla y ella tejía de noche. Un aplauso para Ana, por favor. Muchas gracias por la invitación. Enhorabuena por este magnífico libro que tiene mucho que decir, que es efectivamente social, como tú ya has dicho, y es muy necesario leerlo y comprometerse con lo que aquí se va a escuchar y leer. Palestina reza incluso cuando calla. En el silencio, Palestina reza. No son palabras, sino con la garganta cerrada, como quien ha aprendido a no pedir lo que nunca llega. Reza con los labios apretados, con los ojos encendidos, con las manos vacías y el corazón lleno de nombres que ya no responden. Guarda en su pecho los rostros que el viento se llevó, los que no caben en los censos, los que aún viven en los sueños de quienes no se rinden. Deja una silla vacía en cada oración, como quien espera, aunque sepa que la espera es también una forma de morir. El dolor se sienta a la mesa y come con nosotros sin decir palabra, pero dejando todo frío. El silencio se arrastra por el pasillo como un animal herido, dejando huellas que nadie limpia. No hay mezquita sin herida, no hay plegaria sin historia, no hay calle sin sombra, ni niño sin miedo. Incluso en el silencio el alma grita, grita con la voz de las madres que ya no tienen a quién llamar, con la voz de los muros que escuchan más que los hombres. Ese grito no se apaga, no lo entierran los escombros, ni lo borran los mapas, ni lo callan los comunicados. Palestina reza, incluso cuando calla, incluso cuando ya no queda voz, incluso cuando el mundo cambia de canal. Muy bien, Ana. Muchas gracias. Y ahora, ella tejía de noche. A mi madre, que tejía luz mientras caían bombas, mi madre no sabía leer mapas, pero conocía la distancia exacta entre su casa y el lugar donde nació su silencio. No sabía de política, pero entendía cuando una voz temblaba por miedo y cuando por dignidad. Mientras el mundo hablaba de fronteras, ella remendaba mi camisa rota, como quien intenta coser el cielo de vuelta. La vi levantarme con su susurro y derrumbarse con una fotografía en la mano. No lloró el día en que volaron el minarete, pero tembló cuando se acabó la harina. Su fe no venía del texto, sino de la acción de seguir plantando menta
en latas viejas, como si fuera posible aún la primavera. Ella tejía en la noche, no por pasatiempo, sino para mantener las manos vivas, mientras afuera se contaban los muertos. Cuando me hablaba de Dios, no lo hacía desde el cielo, sino desde la estufa encendida con los restos del árbol que nos dio sombra. Mi madre no entendía de guerras, solo sabía que si alguien debía morir, no serían sus hijos. Ahora tiene que salir Antonia Barradas. Muchísimas gracias por todo lo que hacéis y vamos a seguir luchando y ayudando, por supuesto. Muchas gracias por colaborar. No, a vosotras. Semilla bajo el muro. Semilla bajo el muro olvidada, insignificante, como un suspiro que nadie escucha. Pero espera, espera la lluvia, como quien aguarda un abrazo que llega años sin llevar. Espera con la paciencia de quien ha sido enterrado sin despedida, sin nombre, sin promesa. Y un día, cuando nadie mira, rompe la piedra, rompe el muro, rompe el silencio que la hizo callar. Y grita con la voz que le negaron: ¡aquí estoy! No como milagro, sino como respuesta. No como flor, sino como testigo. Porque incluso lo más pequeño puede levantar la tierra cuando se niega a morir. Muchas gracias. La casa que no está. La casa tenía limoneros en el patio, sus ramos tocaban el cielo, como si quisieran aprender a rezar. El suelo crujía bajo los pasos de mi abuela, que no caminaba, flotaba entre aromas, entre gestos que sabía esperar. Las risas vivían en los muros, colgadas como ropa limpia, y el aire sabía a domingo, a pan sin nombre, a tiempo sin prisa. Había una silla que nunca estaba vacía, un mantel que conocía todas las manos y una sombra que no asustaba porque era la nuestra. Muchas gracias. Ay, perdón, me he distraído. Álvaro. Hola Álvaro, muchas gracias. Me he entretenido saludando a Victoria. Normal. Perdón, por favor. Sí, bueno, mi nombre es Álvaro Rodríguez Sicilia y me siento muy honrado de estar aquí acompañando a Victoria Caro y a Victoria, como digo yo, las dos Victorias, ¿no? Victoria Caro y Victoria Sauber. Y me alegro, Victoria, de que haya sacado este libro que tanto hace falta para un poco reivindicar lo que todos sabemos y conocemos, ¿no? Pero bueno, yo pienso que todo suma, ¿no? Todo suma. Bueno, mi primer poema se titula, bueno, ahí arriba unas palabras que dicen así: aprendí a ver con el alma gracias a mi madre, que me enseñó a mirar sin los ojos. Palestina, madre sin mortaja. Palestina, madre sin mortaja, sangra siglos de espinas en el vientre y aún así no te arrodillas.
Tus hijos nacen con las piedras en las manos y palabra en la lengua y la dignidad en la frente. Te arrancaron las venas y florecieron ríos. Te sembraron de muerte y pariste verdor. Tu cuerpo es tierra viva, sagrada, que no se entrega. Y ahora el segundo poema. Nazca. 75 años sin hogar. Nazca significa catástrofe. La catástrofe que Israel sembró en las tierras palestinas. Miles de personas expulsadas, desarraigadas de sus pueblos, despojadas de sus hogares y de sus tierras. Más de 700.000 almas huyeron al compás del miedo y el hambre. Ciudades y aldeas ocupadas, destruidas, tomadas, y los que quedaron enfrentaron la violencia. Los que huyeron caminaron días y semanas, con lo opuesto, sin agua, sin alimento, buscando refugio donde el horizonte les permitiera sobrevivir. Se alzaron campamentos de refugiados, Rafah, Yajalía, Deir Balaj, Khan Yunis, Nuseirat, tiendas de campaña junto a pueblos que hoy se convierten en ciudades de barro, sin muros de ladrillo, solo débiles construcciones bajo techos de chapa. Calles repletas de quienes nunca podrán regresar a los hogares que arrebataron. Se creyeron temporales. Victoria. Pero han permanecido allí más de 70 años. Bajo el sol, bajo la lluvia, sin comodidades, como viajeros eternos en tránsito. Hoy son hogares forzados, generaciones que jamás conocieron otra tierra. Las casas que soñaron no se levantan, el cemento no entra, el hierro no cruza fronteras. Los intentos de construir chocan con bloqueos. Cada techo que se alza puede ser destruido por bombas. La pobreza lo detiene, la política lo bloquea. La ayuda internacional nunca alcanza. Siguen bajo techos de chapa que golpea la lluvia, pisando barro donde el frío penetra por los resquicios y donde el agua escasea. El Nazca o la Nazca no fue un accidente, fue expulsión sistemática. Robaron casas, robaron tierra, robaron memoria, prohibieron regresar. Millones de refugiados, 75 años de exilio, 75 años en campamentos. No pedimos simpatía, no pedimos olvido, pedimos que la historia se pronuncie, que la verdad atraviese los muros del tiempo y que cada memoria robada encuentre su voz. La Nazca no terminó y sigue latiendo en cada corazón sin hogar, en cada tierra despojada, en cada piedra que recuerda. Pero no serán silenciados, no serán olvidados. ¿Saben por qué? Porque el exilio de generaciones es un canto que desafía al olvido, una llama que ni la guerra ni la distancia podrán apagar. Y algún día bajo los cielos, abiertos y libres, volverán a sus hogares y a la tierra arrebatada reabrirá sus brazos a quienes nunca dejaron de soñar con ella. Gracias. Gracias.
distraigo, lo siento. Es que... Algarabía, Pilar Algarabía, por favor. Pilar García Algarabía. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con las dos Victorias, como decía Álvaro. Y bueno, la verdad es que este libro es muy necesario en los momentos actuales y entonces pues es un honor para mí poder leerte. Muchas gracias. El primer poema que voy a leer se titula Vergüenza que arderá después del fuego, pero tiene una previa que es de Fátima Mernissi, que dice así: la libertad no es un regalo que alguien te da, es una semilla que tú cultivas dentro de ti. No es una guerra, no. No repitas esa palabra cobarde que lava el crimen con gramática de noticiero. No hay dos ejércitos, solo uno. Hay cuerpos y hay cuchillos. Hay madres y hay máquinas. Hay trigo que se desangra sin moler. Y tú, que miras sin arder, eres parte del incendio. Esto no es Gaza, es la conciencia mundial bajo escombros. Es el lenguaje rendido. Es la ética muerta en un despacho de Bruselas. El hambre es medieval, no las bombas de quinta generación. El crimen es eterno y el silencio contemporáneo. 14.000 bebés serán borrados, no por el tiempo, sino por el hambre. La ayuda muere detenida a 3 pasos del aliento. El agua es un sueño. La leche es blasfemia. Y los niños ya no preguntan por qué, preguntan cuándo. Y mientras tanto, el verdugo se graba a sí mismo, sonríe con el fusil en el hombro, posa entre cadáveres, como si matara insectos de una plaga, no familias. La vergüenza no se oculta, ahora se transmite en directo. El genocidio no se niega, se promueve, se financia, se protege en los consejos de seguridad, donde la seguridad es para los misiles, no para los nacimientos. ¿Y tú? ¿Tú qué harás con tu voz? Con tus manos aún limpias de escombros, con tus palabras aún intactas, seguirás buscando eufemismos mientras el mundo se vuelve fosa. Despierta, esto es el juicio final sin cielo. Esto es Auschwitz, sin hornos, pero con light. No nos absolverán, no habrá futuro para los que permitieron que el presente fuera ceniza. Gaza no quiere tu lágrima, quiere tu ira, tu huelga, tu boicot, tu grito. Gaza no es víctima, es advertencia, es espejo, es juicio. Y si callas, la historia tendrá tu nombre grabado en el mármol de la ignominia, bajo la inscripción eterna. Aquí cayó la humanidad y nadie la enterró. Muy bien. La segunda... El cartel está... Ah, que se ha caído. ¿Sí está bien? No, no estoy presentada en la pantalla. que no se ve La la silla más para acá. Claro, bueno, pues hecho. Es que hay parte. Así. Sí, está bien. No se ve. El segundo poema se titula Salfit y también tiene una previa que dice así: nosotros, los que amamos, somos los que resistimos. Mahmoud Darwish. Cesta de frutas, tu nombre florece al sol. Olivos centenarios alzan sus brazos gastados. Raíces hondas que guardan la memoria. Calat Salfit, fortaleza en lo alto. Vigila el paso de los siglos. Bajo sus laderas laten manantiales discretos y de los molinos mana el oro del aceite de oliva. Luz líquida que unge pan y herencia. En tus talleres, la arcilla toma forma,
Los bordados hilan genealogías. En la mesa humea el zaatar. Pan y aceite se encuentran como hermanos. Entre higos, almendros y uvas, la tierra proclama fecundidad. Salcid resiste en cada oficio, en cada fruto, en cada piedra. Una vida fiel a su raíz. Gracias. Ahora con todos vosotros, ustedes, Paco de acá, por favor. Y se va preparando hace rato. Muchas gracias, Victoria. Gracias por Cuadrado. la invitación y aquí dejamos Muchas gracias. nuestros poemas por Palestina. Calquillá, Calquillá, ciudad casi rodeada por muros que se alzan como puños de hormigón contra la brisa que antes cruzaba libre entre naranjales, y en tus huertos aún respira el olor del cítrico cortado al alba y el sonido de las acequias que corren tercas bajo la tierra cercada. Eres paso de caminos, puerta del oeste palestino, y ahora ciudad encerrada que no se encierra. Quien entra en ti encuentra pueblo, no prisión. La gente de Calquillá camina con paso firme, como si el asedio fuera solo un fenómeno del clima, algo que se espera, se resiste en lucha pacífica. Siguiente poema. Tus agricultores de manos hechas, ese es el mismo, ¿no? Tus agricultores de manos hechas al sol cuidan cada gota de agua como quien cuida una oración, porque aquí el trabajo en forma de fe y la paciencia un oficio heredado. En esta ciudad la fiesta del sacrificio se vive con fervor antiguo, el cordero es puente, carne que se parte y se ofrece sin distinción, un acto sagrado que une a familias, vecinos, necesitados. Música folclórica y danza de rocas y montes redondos, huertas y fuentes, un oasis que no consuela, la sed arraigada en el alma. Calquillá no hablas alto, pero todo en ti pronuncia resistencia. El brote del almendro, la charla en la tienda, el silencio del artesano que talla madera, sin dejar que le tiemble la mano. Aquí no hay espectáculo, aquí la vida es profunda, aquí no se pide compasión, solo se exige que nos dejen vivir. Ahora con todos ustedes, Sol Cerrato. Gracias, Victoria, por esta invitación. Buenas tardes a todos y enhorabuena por este nuevo poemario. Yo voy a leer el primer poema que se titula A quienes no me ven. Camino por las calles del mundo y nadie ve que sangro. Mi acento es sospechoso, mi nombre da rechazo, mi rostro mapa de otro mundo. Quiero decir, aquí estoy, Palestina camina conmigo, pero muchos miran hacia otro lado, como si mi dolor fuera ajeno, lejano, exagerado. Y el siguiente poema es Y no me quebré, que empieza con una cita de la escritora y periodista siria, Rana Saman, que dice: no somos los rotos, somos los que sobreviven a los escombros. Me arrancaron la casa, el campo, el nombre, me arrancaron hasta el derecho a llorar, pero aquí estoy. Y no me quebré, mis cicatrices no son ruina, son testimonio. Mi silencio no es miedo, es fuego contenido. Aprendí a hablar con la mirada, a recordar con las manos vacías.
Muchas Muy bien. gracias. Ahora va a salir José Luis Rodríguez a deleitarnos con su voz leyendo los poemas. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí en Victoria, porque yo creo que los escritores, cuando escribimos poesía y este tipo de poesía, damos un paso más hacia la libertad. Voy a leer un poema que se titula Yo también soy Palestina. Yo también soy Palestina, aunque nací lejos, aunque mi lengua sea otra. Porque la injusticia es un idioma universal y tu dolor es mi espejo. Te llevo como se lleva una estrella, lejos, sí, pero siempre visible. Pienso en Laila, la maestra, que enseña a sus niños con libros rotos, y en Hamed, el médico, que cura heridas que nunca cicatrizan. Pienso en las manos de mi madre, que no saben si mañana habrá pan, y en mi padre, que perdió la esperanza, pero nunca la palabra libertad. A veces cierro los ojos y escucho el llanto de una hermana que busca a su hermano entre escombros. Y sé que ese llanto es también mío, un grito que traspasa fronteras, que no entiende de mapas ni pasaportes. Yo también soy Palestina, porque en cada niño que juega en ruinas, en cada matrimonio que recuerda sus naranjos, se enciende una luz que no se apaga. Y aunque no pueda tocar tu tierra, aunque mi voz tenga otro acento, mi alma camina contigo, cargando el mismo exilio, el mismo sueño roto y sagrado. Voy a leer un poema que se titula Dakke. La danza de un pueblo. Los pies golpean la tierra, hacen ruido y la tierra despierta. Se abre como un pecho antiguo donde se guardan los nombres. El círculo se estrecha, los brazos se enlazan. Cada hombro sostiene el peso de generaciones. Es danza, es juramento, herencia de ancestros que sembraron trigo, que regaron esperanza. Los pasos dibujan frontera, los saltos trazan libertad. El polvo que se levanta es memoria encendida. Suena el tap, grave como la tierra, y el mishuif grita desde el aire, como si el viento supiera el camino. Los cuerpos se miran sin hablar, aprenden a confiar en la firmeza del otro, como si al caer uno, cayeran todos. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, tejen en el aire un camino de regreso. El Dakke enseña a esperar, a no soltar la mano, a que el cuerpo entero grite lo que la boca calla. Cada giro repite la historia, cada golpe levanta la vida. Palestina camina unida sobre su propio tambor. El Dakke es un puente de cuerpos en marcha, una costura viva que no se rompe. Muchas gracias. Ahora va a salir a recitar David Álvarez. Bueno, un placer. Quiero
Victoria Schweber y a Victoria Caro por la oportunidad de estar esta tarde con vosotras. Gracias, y gracias a ti, Victoria. Muchas gracias. Mira, el 65 y 5 metros de cero. Vale. Que ha venido de Salamanca. David, que ha venido de Salamanca solo, es profeso para recitar estos poemas. Así que se lo agradecemos quiero muchísimo. decir también que gracias también a Victoria Carol, que es lo comenté ayer y que tú me dijiste un momento que hablara con Victoria Schweber. No me digas, ¿yo tengo la culpa? No, que gracias a ti también. Gracias a Victoria. Es por ella. Por la dos Victoria. Bueno, voy a leer el poema Volví, hasta que vuelva a la raíz, de Victoria Schweber. Volví no porque el hogar me llamara, sino porque el tiempo me abrazará con sus memorias. Del taller salen. Y voy a leer ahora el poema hasta que vuelva a la raíz. Volverá a la raíz, lo juro. Volverá al surco, donde la arrancaron. No hay exilio externo. Para quien ha sido tierra, volverá como lo hace la lluvia, como lo hace el canto, porque la raíz no muere, espera. Y ahora voy a leer el 114. Vosotras. Bueno, aquí va el 114. La sombra de la opresión cubre la libertad, pero la resistencia florece en cada rincón de la memoria. Abel Yafid Labi. Jabalí, 75 inviernos sin casa. Jabalí nació del expolio. Las familias huyeron con las llaves en los bolsillos y los hijos a cuestas. Pasaron que volverían en una semana. Llevan 75 años. Viviendo entre muros de hojalada y cemento agrietado, no es ciudad, es un campamento que creció como una herida. Estrecho hacinado sin escape, callejeros sin árboles, agujas sucias que cruzan como ríos sin nombre. Las casas son cajas, superpuestas como tumbas. Allí el invierno entra sin llamar y el verano quema sin piedad. No hay abrigo, no hay medicina, no hay comida suficiente para los dientes de un niño. Los cuerpos adelgazan hasta parecer sombra. Las mares esconden el hambre con rezos. Cosen harapos como hoja rota. Esperan la harina que a veces no llega, el aceite que llega racinado, la leche en polvo que se reparte. Como si no fuera un derecho, sino un favor del verdugo. Los niños no conocen otro paisaje que el del alambre de púas, el dron que zumba como avispas asesina, el teto que se derrumba con cada lluvia. El aura sin ventanas y el cuaderno compartido. Jabalí no es un recuerdo, es la prueba viva del crimen que no cesa. No es campo de refugiados en prisión sin juicio, es país en pausa, es infancia cancelada y aún así viven porque vivir allí es también una forma de resistir. Creo que ya no hay más. Muchas gracias, Ya ha apagado, bueno, es que ya se ha apagado. Vale. Se va a hacer una foto luego. Vale. Ahora va a salir a recitar Leonor Merino. Gracias compañeros, gracias amigos, gracias a todos los que estáis también al otro lado. Este libro es importante, no solo por lo que canta sobre Palestina, lo que describe, sino también por las citas de los escritores. Hay que acudir a esos escritores, investigar qué es lo que han hecho. Yo, por ejemplo, voy a leer Elegía para Alá y entonces tiene una cita que ha escrito Victoria sobre Ibrahim Nasrallah, que dice: la esperanza es más cerca que la desesperación. Y tiene también una obra muy bonita que son
El tiempo de los caballos blancos. Quiero decir que cada poema hay una autora y una cita en la que nos debemos, con esa obligación de investigar quiénes son palestinos, son árabes musulmanes, estudiarlos. Elegía para Alá, en memoria de los 9 hijos que perdió la doctora Alaa al-Najjar en un bombardeo israelí en mayo de 2025 en Yan Yunis, Palestina. Yo nací donde el grito es idioma, donde la leche se corta con pólvora y el primer llanto de un hijo es la firma de su sentencia. Alá, te vi inclinarte sobre la fiebre, sostener el pulso infantil como un minarete y cortar el aliento de los recién nacidos como si fueran versos del Corán. Pero vino el F-16 con su evangelio de fósforo a enseñar a tus niños la lengua del fuego. No eran mártires aún, eran hijos, o mejor dicho, eran todo el alfabeto del futuro. 9 estrellas apagadas bajo escombros, carbonizadas como pergaminos blasfemados, con sus nombres borrados del aire, pero grabados en el mármol del alma. La humanidad se ausentó esa noche. Europa dormía en colchones diplomáticos. América pulía misiles con logos de libertad. Las cancillerías tejían sinapsis de excusas y el cielo se volvía un testigo cobarde. Dices que es un error. ¿Es un error un útero abierto por metralla? ¿Es un error un niño que se vuelve ceniza antes de pronunciar mamá? No hay error cuando la puntería es teología. No hay error cuando la sangre es doctrina. Esto es cálculo. Esto es dogma. Eso es el infierno con bandera. Alá, no tendrás tumba para todos. No hay cementerio para tanta infancia. Tu vientre es ya un archivo de ausencias y tu pecho una biblioteca quemada. Pero escucha, los árboles repetirán sus nombres y la lengua de los vencidos será más feroz que 1000 bombas de racimo. Los cuerpos se miran sin hablar, aprenden a confiar en la firmeza del otro, como si al caer uno cayeran todos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, tejen en el aire un camino de regreso. El Dabke enseña a esperar, a no soltar la mano, a que el cuerpo entero grite lo que la boca calla. Cada giro repite la historia, cada golpe levanta la vida. Palestina camina unida sobre su propio tambor. El Dabke es un puente de cuerpos en marcha, una costura viva que no se rompe. El siguiente poema que ha escrito Victoria es Yaquin Hamad. Yaquin Hamad compartía por internet consejos de supervivencia y esperanza. Murió durante un bombardeo israelí a los 11 años,
sí que sería importante anotarlo. Con 11 añitos murió. Jacquin Hammad. No todo lo que cae se rompe. Hay nombres que se levantan, aunque ya no estén. Jacquin no se pronuncia como lamento, sino como memoria que se niega a apagarse. Primero fue la risa, luego el humo, después, no sé, tal vez el silencio. Jacquin, certeza, nombre que Dios repite cuando se asoma al corazón del asedio. Ella tenía 11 años y un mundo que no cabía en su cuerpo. No sé, tal vez era luz o algo que se parecía mucho. Su voz era como si el viento tuviera miedo. La que rescataba juguetes entre casas sin techo ni nombre, un pájaro sin bandera que enseñaba a los niños a decir: no moriremos hoy. Jugaba con muñecas el cielo mientras tanto se partía en dos. Pero vino el silencio, blindado, el canto de hierro del asesino. Vino la nube a escribir su firma sobre su pecho con tinta de fósforo y metralla. La mataron, no porque fuera peligrosa, sino porque era luz. Y la luz es más subversiva que un ejército cuando nace de los ojos de una niña. La mataron, no por lo que hizo, no por lo que dijo, la mataron por existir. ¿Qué hace el mundo? Finge dormir. Firma comunicados tibios, exporta balas y condolencias, brinda con vino francés. Mientras Gaza arde como un libro que nadie quiere leer. ¿Y tú, Jacquin, niña y madre de la dignidad, no tendrás lápida, tendrás memoria en cada piedra, en cada horno que vuelva a encenderse, cuando la electricidad no sea traición, ni la vida una herejía. Tú documentaste el infierno sin desviar la mirada, no con miedo, sino con hambre de justicia y el coraje de seguir viva cuando el mundo no quería que vivieras. Y ahora estás en la gramática del duelo, en la sintaxis de las balas que no olvidamos. Eres verbo en cada boca palestina que aún puede pronunciar esperanza sin que le tiemble la voz. ¿Te mataron? Sí, pero no te borraron. Los que escriben con misiles no saben deletrear eternidad. Muchas gracias, Leonor. Nos has conmovido a todos con tu lectura. ¿Seguimos con el recital o quieres intervenir? ¿Ya han terminado todas? No, todavía no. Espera. Nueve de frutos. Entonces, pues muchas gracias a las dos Victorias, y muchas gracias a ti especialmente por haber parido un poemario en estado de gracia que apela a la conciencia y a la reflexión.
Sí, era 109. 29 y 109. Sí. Bueno, este es un poema que tiene una cita de Sabit al-Qasim que dice: la voz de los ancestros viaja en el humo del café, en la memoria de los olivos. La voz del abuelo. El abuelo hablaba con las manos de tierra. Decía que Palestina vivía en los hilos de la cufilla, en las aceitunas negras, en la sombra del muro derribado. Contaba historias como quien riega un jardín, despacio, con amor, sabiendo que el mañana lo escucha. Con su voz no ha muerto, resiste en cada nieto que recuerda su nombre. Aún guardo su taza de café, manchada por el tiempo, como si fuera un mapa. Sabía yo que no, que lo he escrito yo. Pero digo, se me ha olvidado. Pues, la otra parte no la. Segunda parte. La segunda parte no la he puesto. Bueno, continuamos. Pasamos la página y continuamos con el poema. Gracias. Sí, he sido yo. Ha sido culpable. Y a veces lo escucho, no con los oídos, sino cuando callo. Cuando el mundo se detiene y huele a tomillo y a pan caliente. La cufilla cuelga tras la puerta. No la uso siempre, pero cuando la toco, siento su mano guiándome. Muchas gracias. El cartel. El cartel que sacan otra vez. Y el segundo poema tiene una cita de la Hab que dice: el espíritu árabe es como el oasis, florece cuando se riega con preguntas. Hoy el cielo está rojo en Madrid. Hoy el cielo está rojo en Madrid, por la sangre derramada que no cesa en Gaza ni en Jenin. Sangre de niños con nombres de almendra, de madres que rezan con el llanto sellado, de ancianos que guardan la llave de una puerta que ya no existe. Llueve en mi alma un relámpago árido y escribo con el pecho herido, como se escribe un testamento sobre las ruinas del olvido. Mi patria es un grito sin eco, un mapa desangrado en la bruma, una tierra que resiste bajo metralla y censura, como resisten las raíces del olivo. Aunque arranquen su fruto y su sombra. ¿Quién traduce el dolor del exilio? ¿Quién mide el peso de una lágrima cuando cae sobre el polvo que una casa, que una escuela o del pan? Palestina no muere, se multiplica. Cada mártir es semilla, cada muro levantado un espejo que vuelve el rostro del opresor. Desde Madrid, donde el cielo sangra y el silencio europeo es de oro y cálculo, alzo mi palabra como una piedra, no para herir, sino para despertar. Porque hay días en que callar es otro modo de asesinar. Yo no busco venganza
busco justicia. Yo no clamo odio, clamo memoria. Y si escribo es porque aún creo que un poema puede ser refugio, puente, puño o incluso lágrima compartida en el corazón del mundo. Palestina vive y mientras viva no podrán matarnos del todo. Bueno, ahora va a intervenir la señora Teresa. Bueno, muchas gracias, buenas tardes de nuevo. En Diwan, pues encantados, lógicamente, de esta sesión. Siempre confiamos en el valor testimonial de este poemario, en sus contenidos, no solo en su forma, y nos alegramos pues, de que hoy se esté presentando de esta manera tan expresiva. Ahora ya, finalmente, es el turno de la señora María Victoria Caro Bernal, a quien primero vamos a presentar. Aunque es de todos conocida, pero yo creo que merece la pena dar algunas pinceladas de su perfil. Natural de Málaga, es poeta y gestora cultural, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid en 1997 y anteriormente licenciada en Arte Dramático en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, 1980. Es presidenta de honor de la Agrupación de Retórica y Elocuencia del Ateneo de Madrid. Ha publicado 4 poemarios, 2 de ellos, Tierra Amada, Espíritu de Perfección, 2018, y Lino Blanco, reeditado en 2024 en árabe, inglés, castellano y farsi. Es integrante del Movimiento Internacional de Mujeres Poetas, que pertenece a Generación Igualdad, el proyecto de ONU Mujeres, y organiza en la Comunidad de Madrid el Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer. Como antóloga ha dirigido el libro El amor es como el mar, con fines solidarios. Por ello le fue otorgado el primer premio de versos solidarios 2018, Arte Ahora, Ciudad de Cabra, Córdoba. Ha recibido, entre otros, el reconocimiento internacional de la Cumbre Mundial del Conocimiento, Madrid 2022, por la ponencia Una humanidad en lucha pacífica ante injusticias, crímenes, armas y guerras. Ha sido elegida en marzo de 2023 como una de las 6 mujeres que construyen la paz en el mundo por Demospaz, de la Cátedra UNESCO en Educación. Tiene la palabra la señora María Victoria Caro Bernal. Muchas gracias, Teresa. Buenas tardes, muchas gracias Teresa, muchas gracias Victoria Suever y enhorabuena por tu libro. Gracias y enhorabuena también a la editorial Diwan. Nurdin, muchas gracias a todos y a todas. Pues me ha preguntado Victoria si a mí me ha gustado algún poema. En concreto. En concreto. Y me han gustado 2, sobre todo. Me ha gustado todo el libro, pero 2 sobre todo porque me identifico, ¿verdad? Yo soy muy de tirar para adelante, ¿no? ¿Cómo es esto? El arma, ¿no? El arma cargada de futuro. Y también me ha inspirado una cosa, cuando ya estaba leyendo casi el último poema. Me ha inspirado escribiros una carta a vosotros y a todos los creadores. Pero antes voy a leeros una nota. Es una nota de ayer, de Euromed Monitor. Es un sondeo que hace cómo está la situación en Gaza. Pues hay ataques sumados a los bombardeos aéreos y de artillería, la destrucción de viviendas y las restricciones a la libertad de movimiento, la atención médica y la reconstrucción evidencian una política sostenida contra la población de Gaza, aprovechando la ausencia de supervisión
internacional. El bloqueo continúa, impidiendo la llegada de ayuda humanitaria esencial. Aproximadamente el 70% de los bienes necesarios están bloqueados y se restringen alimentos y suministros médicos vitales. El hambre crónica, el aumento de la desnutrición infantil y la escasez de vacunas ponen de manifiesto la gravedad de la crisis humanitaria. Israel también controla pasos fronterizos como el de Rafah, lo que limita la circulación de civiles, incluidos enfermos y heridos, manteniendo de facto un estado de privación controlada y obstaculizando la segunda fase del alto del fuego. Así que estas acciones contribuyen a desmantelar la unidad geográfica de Gaza y ponen en riesgo el desplazamiento forzado de sus habitantes. Bueno, también quiero darle las gracias a Victoria porque quiere donar su parte de este libro, lo que le corresponda, al campamento de refugiados de Rafah, a las familias que más lo necesiten. Así que muchísimas gracias. Pues esta carta es una carta abierta, es un borrador, porque no he tenido tiempo de hacerla muy bien, pero ahí va. La parte espontánea. Carta abierta a poetas, escritores, escritoras y artistas del mundo. Queridas y queridos creadores, os lanzo estas líneas después de haber leído el poemario Palestina en nombre de la raíz, de Victoria Sueder, a quien agradezco muchísimo su empeño. He escrito estas líneas con la esperanza de que no dejemos que el silencio se vuelva costumbre. Israel continúa los ataques sistemáticos, sigue bloqueando y ocupando la franja de Gaza. Ahora es para los palestinos y las palestinas un 55% más pequeña. A pesar del alto el fuego, hace un mes, Israel sigue imponiendo condiciones que devastan la vida de más de 2 millones de palestinos. El ejército israelí ha asesinado a más de 245 civiles, entre ellos 85 niños, y ha herido a otros 620 en este también fatídico mes. El Estado asesino y terrorista sigue con un promedio de 8 muertos y 20 heridos al día. En Palestina, la tierra ha sido herida una y otra vez, como muy bien nos cuenta en sus versos Victoria Sueder. Y con Palestina ha sido herida la palabra, el canto, la pintura, la infancia, el derecho mismo a existir. Ante tanta devastación, el arte no puede mirar hacia otro lado, no puede encerrarse en su torre de belleza, mientras la humanidad se desangra en los escombros de la injusticia. Vosotros y vosotras, que conocéis el poder de una palabra justa, el temblor de una nota verdadera, la mirada que detiene el tiempo en un lienzo coloreado, sois quienes podéis rescatar del olvido lo que tantos quisieran borrar. Cada poema, cada novela, cada canción, cada escultura puede ser un báculo para quienes resisten, un hilo que mantenga viva la memoria del pueblo palestino, porque de dignidad ya está sobrado. El arte no es neutral. Cuando el dolor es tan grande, la neutralidad es complicidad. Hoy se necesita una palabra que acompañe, que nombre, que denuncie, una palabra que abra caminos donde otros levantan muros. Palestina no es un símbolo lejano, es el espejo donde se reflejan todas las heridas del mundo que aún no ha aprendido a amar la justicia. Invito a cada artista, poeta, narrador o músico, a todos y todas las que estáis aquí en la librería Diwan o escuchándonos a través de la plataforma digital,
a mirar más allá de la comodidad de sus certezas, a escuchar las voces de quienes siguen creando entre ruinas, a leer a los poetas palestinos Mahmoud Darwish, Fadwa Tuqan, Sami Al-Qasim o Said Alami, y a los que hoy continúan escribiendo con polvo y esperanza, que sus versos entren en nuestras obras, que sus nombres no se borren del aire. El arte verdadero no se alimenta del silencio, sino del compromiso con la vida. Y la vida, cuando es negada a un pueblo entero, nos reclama a todos. Que los talleres, los escenarios, los estudios y las páginas sean refugio de memoria y no de evasión. Que las manos que crean también abracen, porque defender la humanidad palestina es defender la humanidad misma, con respeto y esperanza. Una cita de Abdelatif Lahabi: el exilio verdadero no es el de la tierra, sino el de la palabra silenciada. Se titula Y la humanidad cayó en Gaza. ¿Quién mide el dolor con estadísticas? ¿Quién calcula la sangre como tonelada de ayuda? ¿Quién firma la muerte con lenguaje diplomático mientras Gaza escribe su nombre con los dientes rotos del hambre? La ONU habla. Habla como quien llega tarde a un incendio que ya no respeta el oxígeno. Habla de una fase más cruel. ¿Más cruel que qué? ¿Que el cráneo de un niño partido por un dron? ¿Que una madre que hierve hierbas secas para fingir que alimenta? Se muere de sed junto al mar. Se muere de fiebre bajo un cielo lleno de satélites. Se muere de humanidad en la era de los derechos humanos. El 80% mendiga lo que le fue robado por derecho. Agua, trigo, luz, refugio, voz. Y el otro 20% ya no tiene cuerpo para contarlo. La comunidad internacional, ese cadáver elegante que aún vota, que aún escribe resoluciones con tinta de anestesia, que aún se inclina ante el altar del gas, del oro, del mapa trazado en inglés. No es guerra, es una demolición del alma, es el arte de borrar sin tocar el papel, es el asesinato en cuotas de una nación que insiste en respirar. ¡Basta! ¡Basta de fingir neutralidad en un campo minado de certezas! ¡Basta de llamar conflicto a la masacre! ¡Basta de llamar paz a la paz de los sepulcros! ¿No veis que Gaza es la última escuela del mundo? La última pregunta no respondida, el poema que sangra y no pide aplausos, sino justicia. Yo acuso, como un profeta sin templo, como una piedra con memoria, a los que callan, a los que negocian, a los que tiemblan entre el llanto fosilizado en los ojos de un niño, y cuando todo se hunda, cuando la historia los interrogue sin traductor, será tarde para decir, no lo sabíamos. Una cita de Fátima Mernissi. La libertad no es un regalo que alguien te da, es una semilla que tú cultivas dentro de ti. El título: Vergüenza que arderá después del fuego. No es una guerra. No, no repitas esa palabra cobarde que lava el crimen con gramática de noticiero. No hay dos ejércitos, solo uno. Hay cuerpos y hay cuchillos, hay madres y hay máquinas, hay trigo que se desangra sin morder. ¿Y tú? ¿Qué miras sin arder?
Eres parte del incendio. Esto no es Gaza, es la conciencia mundial bajo escombros, es el lenguaje rendido, es la ética muerta en un despacho de Bruselas. El hambre es medieval, no las bombas de quinta generación. El crimen es eterno y el silencio contemporáneo. 14.000 bebés serán borrados, no por el tiempo, sino por el hambre. La ayuda muere detenida a 3 pasos del aliento. El agua es un sueño, la leche es blasfemia y los niños no se preguntan por qué, preguntan cuándo. Y mientras tanto, el verdugo se graba a sí mismo, sonríe con el fusil en el hombro, posa entre cadáveres, como si matara insectos de una plaga, no familias. La vergüenza no se oculta, ahora se transmite en directo. El genocidio no se niega, se promueve, se financia, se protege en consejos de seguridad, donde la seguridad es para los misiles, no para los nacimientos. ¿Y tú? ¿Tú qué harás con tu voz? Con tus manos aún limpias de escombros, con tus palabras aún intactas. ¿Seguirás buscando eufemismos mientras el mundo se vuelve fosa? ¡Despierta! ¡Despertemos! Esto es el juicio final, pero sin cielo. Esto es Auschwitz, sin hornos, pero con likes. No nos absorberán. No habrá futuro para los que permitieron que el presente fuera ceniza. Gaza no quiere tu lágrima, quiere tu ira, tu huelga, tu boicot, tu grito. Gaza no es víctima, es advertencia, es espejo, es juicio. Y si callas, la historia tendrá tu nombre, grabado en mármol de ignominia, bajo la inscripción eterna. Aquí cayó la humanidad y nadie la enterró. Me he dado cuenta. Perdonad que sea tan vehemente. Desde 2012 puse en el escenario del Ateneo de Madrid, en el Salón de Actos, era un mes de agosto. Solamente quería presentar un libro, una antología sobre poesía, y me encontré con la realidad. Amigos palestinos, que son ahora, claro, como Maru Gamburini, el ex embajador Musa Merodé o Magid Dibsi, me contaron la realidad que yo pensaba que era. Pues me parece a mí que van a ser que son malos los dos. Y desde 2012, desde agosto de 2012, no he cejado de tener dentro de la cultura a Palestina, a su problema, a su causa, porque yo antes de 2012 no lo veía en los actos. Así que me alegro de que al menos en Madrid a muchas personas no le haya sido nuevo la injusticia tan grande que vivimos. Y es una injusticia que puede desbordarnos. Ya desde luego está dentro de Líbano, está dentro de Siria, y no atacan a Irán porque Irán ha demostrado ser más fuerte y que ataca directamente al corazón de Israel. Por favor, ayudemos al pueblo palestino. Gracias. Pues realmente una sesión tan intensa como esta y tan llena de contenido, yo creo que siempre nos invita a volver a este poemario que ha sido el motor de la sesión que hemos tenido esta La raíz. Que es exactamente, Palestina en el nombre de la raíz. Yo creo que es esa referencia para reflexionar al mismo tiempo que disfrutar de la creatividad literaria, es decir, cómo la literatura puede utilizar todos sus recursos para ser esa piedra que no hiere pero que despierta. Vamos a quedarnos con esa idea, las piedras que despiertan y no deben de herir si en el fondo perseguimos
que todo el mundo entre a reflexionar sobre cuestiones que parecen de nuestro tiempo, pero que tienen raíces que, bueno, pues ya 75 años es demasiado, sin contar con los precedentes. Casi 78. Sin contar con los precedentes. Para porque, 78. Claro, porque cuando nosotros abrimos en 2017 el observatorio para información y documentación al día sobre Palestina, no elegimos esa fecha por casualidad, sino porque se cumplía el centenario de la Declaración Balfour. No voy a decir nada sobre ello que no sepan todos los aquí presentes, pero realmente mucho antes del 48 ya se estaba sellando el futuro de Palestina. Ya se veía un proceso que iba a conducir solo a encontrar el momento oportuno para colonizar, para crear formalmente un Estado, pero esa formación venía amparada y venía instigada desde antes. Entonces, pues bueno, yo creo que ahora nos queda eso, reflexionar sobre el poemario, sacar cada uno nuestras propias conclusiones de lo que podemos seguir leyendo en el libro y de lo que hemos escuchado aquí. Y de todas maneras, pues no sé si hay alguien que quiera hacer un comentario o pedir la palabra. Sí. Yo quisiera leeros un último poema, perdón. Vas a leer un poema. Sí. Cuando he hablado al principio es que me he emocionado mucho con los últimos poemas y no estoy demasiado bien. Aunque los haya escrito yo, cuando los escuchas te trascienden. Y también quería hablaros, que no lo dije al principio, de la mentalidad que tiene el pueblo de Israel de ser los elegidos y de querer, y de pensar que ellos tienen más derecho que los demás a tener esa tierra, pese a que fue en 1948 cuando la ONU y las instituciones internacionales les dieron una tierra después de su genocidio por parte de los nazis, cosa que están ahora repitiendo ellos con creces, de una forma totalmente inhumana. Gracias. No me salen mucho las palabras ahora. Sí. Entonces yo había escrito un poema que precisamente se titula Los elegidos, y os lo quería leer. Él encabeza un epígrafe, como todos los poemas que están en este libro, que dice: el silencio de los justos duele más que los gritos del tirano, de Nizar Qabbani. Ahora el poema, Los elegidos. Son pocos, pero su poder se proyecta como un sol implacable. Se proclaman dueños de la herencia del universo, y un libro antiguo, escrito en la penumbra de los siglos, esgrimido como espada, se convierte en su pasaporte hacia tierras ajenas. Dicen que el cielo lo señaló, que su linaje es distinto, con esa certeza que alzan sobre pueblos enteros, como si todo cuanto existe debiera doblarse a su sombra. El mundo, sin embargo, grita en las plazas, los pueblos se alzan en defensa de los despojados, pero ellos cierran sus oídos, se blindan contra la voz de la multitud y avanzan soberbios con la fe de quienes confunden la sangre con la verdad. Muchas gracias. Y ahora ya abrimos el turno de palabras. Si queréis decir algo, preguntar algo. Quería yo comentar, retomando el hilo de Victoria, de cómo yo noto ya el pueblo de Madrid, el pueblo español, cómo apoya a Palestina. Y recuerdo mis años con esta chiquitita, con los arabistas, paseando por Alcalá y comiendo mandarinas, preguntándonos qué es eso, pero de qué va, o sea, no tenían ni idea. Quizá a partir de la guerra del Golfo se empezó a conocer más el mundo árabe, que hay que diferenciar el mundo árabe con el mundo árabe y musulmán, que sería largo de explicar ahora. Pero por eso las citas son tan importantes de los escritores y de los poetas.
Y en Coraje tu nombre Palestina, que es una antología que también he llevado a cabo solo con el prólogo, que se llamaba Poetas, se dan a conocer. Y entonces ya con Yamil Mahmoud Abusada, con el Centro Intercultural Hispano-Árabe, pues ya llamaba yo a los poetas con cufilla, con la cufilla, se la ponían porque se les veía el interés, como cuando yo veo a un poeta que tiene un fondo de creación y yo lo quiero ayudar para que renazca y florezca esa creación que tiene dentro y luego pulirla y hacerle un prólogo porque se ve y se nota. Entonces se ponían la cufilla y leían de cada poeta, o bien fallecido o bien encarcelado, y se daba a conocer. Entonces todas estas citas son preciosas y están dando a conocer a tantísimos autores que yo conozco. Victoria hacía a Abdelatif Lahabi, un marroquí que estuvo en prisión, y Jocelyn Lahabi, su esposa también, que escribe mucho sobre Palestina. Es decir, que cada autor ahí a mí es lo que me conmueve, porque me gustan nuestras creaciones y apoyo, y yo también creo, como sabéis, pero dar a conocer a todos estos escritores y dar a conocer sus creaciones para mí es, no sé, es como la maestra, el discípulo que me enriquece, yo que enriquezco. Es algo grandioso para mí eso. Y decía Ibrahim Tucán que matar a un individuo es un crimen, pero matar, exterminar a un pueblo es un asunto a discutir. Y todo esto viene de tantos años que estamos narrando, con este dolor que dices, no puedo más, ¿para qué hago yo aquí ante este dolor, ante esta navaja, este clavo que no puedo, que lo quiero retirar porque no se arregla esto? Y yo estoy convencida de que hay que seguir, a pesar del dolor, a pesar de lo que sea, hay que seguir, hay que seguir. No nos queda otro remedio más que estar aquí y dar la voz. Por supuesto que todos los que estamos aquí somos solidarios, pero también transmitirlo a la vecindad, al amigo, hablarlo al entorno, no solo quedarnos entre nosotros como un capullo que sí que yo adoro y que os quiero y que os acojo, pero que también dar a conocer este dolor y este martirio de este pueblo palestino y de este exterminio tan grande y de esos niños tan hermosos y de esas madres tan bonitas que peinan a sus hijas con lazos, los ponen los uniformes para ir al colegio. Es luchar contra todo eso y eso, hervir agua, hacer como que van a alimentar y no alimentan, o un dátil y dárselo a chupar al bebé. Tantas cosas, de tanto dolor. Pero hay que seguir, pero no, nada más que yo puedo aportar. Preguntas no tengo porque llevo años con esto. Todo lo que has dicho. Gracias por escucharme. Gracias. Pues, muchas gracias a todos, realmente, a los que han participado en la mesa, a todos, a los que han participado desde la sala, a quienes nos han seguido siempre a través de Zoom. Y bueno, también creo que de lo que comentaba la doctora Leonor Merino con mucho acierto, hay que leer más, porque hay buenas traducciones, no es un pretexto el no conocer la lengua árabe para no leer a los poetas árabes. Hay ya buenas traducciones y bueno, quiero hacer un recuerdo intelectual, pero también emotivo, a la figura del profesor Pedro Martínez Montávez, que él siempre, pues, digamos, que tuvo mucha dedicación a traducir precisamente muy bien la poesía árabe y que precisamente, pues también siempre a lo largo de su carrera docente y profesional y de investigación, siempre intentó divulgar y explicar con fundamentos históricos la cuestión, eso que ya hemos llamado cuestión palestina, de explicarlo y de explicarlo para todos los públicos. Entonces creo que sí que hay que hacer una labor, en cierto modo, de difusión de un conocimiento riguroso, porque precisamente la cuestión palestina, que es algo que sigue vivo, algo que ya debería haberse resuelto hace mucho tiempo y que sin embargo sigue vivo, pues nos remite siempre a unos orígenes y nos remite siempre a una historia. Y el historiador, si es un historiador auténtico, no puede ser interesado, no puede ser interesado. Tiene que ser una persona que analice los datos
al menos vamos a decir, con distanciamiento. Y el problema es que en la cuestión palestina es que lo que no hay es neutralidad, precisamente, lo que no hay es neutralidad. Al menos si hubiera neutralidad, la neutralidad ya arrojaría mucha información y mucha reflexión interesante. El problema es que es un tema en el que falta neutralidad y hay mucho desconocimiento. Entonces, bueno, pues yo creo que la literatura, como lo hemos podido comprobar los intereses de los cómplices, ¿no? Claro, de Israel. Entonces, bueno, pues... Teresa, quería decir una cosita, sí. Porque el mes de noviembre, efectivamente, antes tú has hablado de declaración de Balfour, hay dos fechas muy importantes. Balfour es una, 2 de noviembre, pero también el 29. El 29 se conmemora la partición en la ONU, bueno, se declaran, va a haber 2 países, luego al final no hay 2 países, hay un Estado que nunca va a querer que haya otro Estado árabe, como se dijo. Cae en sábado y va a haber una gran manifestación, así que os convoco, porque ya se están difundiendo los carteles, va a ser desde Atocha y será a las 6. Pues el sábado 29. Muchas gracias, lo tendremos en cuenta. Y nosotros ahora, pues en esta nuestra humilde morada, pero abierta al mundo, pues lo que les vamos a invitar es a compartir alguna cosita con nosotros para seguir conversando. Vale. Oye, y Victoria está aquí para firmar, ¿verdad? Y por supuesto. Bien. También, ¿cuánto vale el libro? Que no lo he comentado. Este libro es un libro solidario en el que yo no voy a ganar nada, porque voy a ofrecer todas mis ganancias al campo de refugiados de Rafah. O sea que yo lo he escrito con todo mi amor, sabiendo que es un libro totalmente altruista, porque no me voy a enriquecer, bueno, pocos nos enriquecemos con un libro, pero siempre, aunque sea una gota, siempre ayuda a algo. Entonces, lo poco que yo pueda ofrecer, que saque de este libro, que sepáis que va a ir al campo de refugiados de Rafah y que les llegará para medicinas, para comida o para los útiles más necesarios, que quizás Victoria Caro pueda explicar más. La semana que viene nos toca, hay casi 600 euros y los enviaremos. Haré un cartelito cuando tenga tiempo, porque esta semana tengo muchos actos, cuando dejemos de grabar os voy a contar. Y hay que mandar porque hay mucha necesidad, así que lo que puedo hacer pues lo hago. Y muchas gracias, que alguna aportáis. Pues el poco que se saque de aquí, lo poco que podamos sacar, los que estamos a favor de este tema tan importante, de esta defensa humanitaria tan importante, que sepáis que va a ser para el campo de refugiados de Rafah en este caso, pero siempre para el pueblo palestino. Muchas gracias. Sí, ya pues. ¿Qué precios tiene el libro?